Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Si no has estado viviendo debajo de una piedra estos últimos años, habrás escuchado hablar de HYROX, uno de los deportes que más ha crecido en este tiempo, pero hay todavía muy pocas investigaciones sobre sus demandas metabólicas, sobre posibles estrategias para rendir mejor, y por eso tenemos hoy en el podcast a Jorge Gutiérrez Hellín. Jorge es doctor en Ciencias de la Salud, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Tuve la suerte, además, de estar en su laboratorio en la universidad, donde Jorge me sometió a una batería exigente de pruebas físicas, vamos a decir. Ya compartí algunas cosas por Instagram y fue un placer charlar con él en este episodio. Empezamos hablando de qué hace diferente a HYROX, qué capacidades determinan realmente el rendimiento, cómo deberían entrenar los atletas que quieren mejorar y qué nos están enseñando los datos de sus investigaciones sobre los mejores atletas de esta disciplina. Hablaremos también de herramientas como kettlebells, mazas y clubbells, cuya biomecánica Jorge ha estudiado en el laboratorio, y dedicaremos una buena parte de la conversación a la creatina, uno de los suplementos con más evidencia y también con más preguntas alrededor de su uso. Y terminaremos alejándonos un poco del rendimiento puro para hablar de propósito, de su experiencia acompañando a deportistas con discapacidad visual en unos Juegos Olímpicos y de algunas de las lecciones que el deporte puede trasladar a la vida. Así que tanto si os interesa el entrenamiento híbrido y el HYROX como si no, seguro que disfrutaréis esta charla con Jorge. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestro patrocinador Paleobull, que conectando con el episodio de hoy ha sacado una nueva creatina con el sello CREHYTINE o CREHYTINE, una innovación biotecnológica originaria de Taiwán que mejora la solubilidad en el agua y reduce los síntomas estomacales que experimentan algunas personas. Es una creatina de gran calidad y pureza, más barata que la famosa Creapure, que no está dando abasto a cubrir la demanda del mercado y por eso se ha disparado su precio. Paleobull tiene también un producto nuevo para la vista con leuteína y zeaxantina llamado Oculin y, por supuesto, el resto de productos clásicos. Tenéis más detalle en su web Paleobull y con el código FR10 tendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras. Recordad también que en fitnessrevolucionario.com/notas podéis descargar las notas de los últimos episodios del podcast, que mucha gente agradece porque podéis revisar el detalle, aclarar algunos conceptos que se mencionan de pasada en el podcast y es totalmente gratis. Repito, fitnessrevolucionario.com/notas. Y ahora sí, damos la bienvenida al doctor Jorge Gutiérrez Hellín. Bienvenido al podcast, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora mucho mejor, la verdad. Pues un placer charlar contigo, además cara a cara, aprovechando tu viaje a Asturias por esa boda. Y tenía ganas de esta entrevista desde que me hiciste sufrir ahí en las pruebas físicas de la universidad, ¿no?, de Francisco Vitoria. Y hoy se invierten los roles, aunque no te voy a hacer sufrir tanto, pero sí quiero aprovechar tus conocimientos, tu bagaje, ¿no? Tienes además un perfil muy completo, eres investigador, pero también entrenador, también atleta, habiendo competido a alto nivel. Y esta es una mezcla poco común y seguramente ese perfil de atleta, de entrenador, enriquece también tus investigaciones, ¿no? Sí, al final, como bien hemos compartido muchas veces, muy pocas cosas son unifactoriales, ¿no? Y sobre todo en la ciencia, como yo la entiendo, que al final tenemos que responder preguntas para mejorar la vida de las personas o solventar desde la ciencia una respuesta que sea reproducible. Cuanta más visión tengas del aspecto desde diferentes ángulos, pues más cercana y más vas a acceder a esa verdad. Y luego también la pregunta va a ser mucho más transferible. O sea, no va a ser simplemente la pregunta de un investigador, que a lo mejor está respondiéndose a sí mismo una pregunta, que si en cambio tienes contacto, por ejemplo, con atletas, con entrenadores, también desde el mundo de la ciencia, entonces das una visión mucho más holística desde ese punto de vista y al final eres capaz de estructurar preguntas mucho mejores, que como yo bien digo, si quieres una buena respuesta, tienes que hacer una buena pregunta. Claro, y muchas veces la ciencia no va solo de datos y estadísticas, sino también de intuiciones, ¿no? De dónde tiene sentido mirar, de en qué dato extraño merece la pena profundizar, y creo que esa visión y experiencia más amplia que tienes, pues también ayuda mucho en esto. Sí. Y luego, por otro lado, yo creo que a la hora de lanzar las investigaciones, que sean investigaciones originales, no que sea lo que yo llamo un refrito o publicar por publicar, sino que sean investigaciones que realmente aporten y sumen al campo. Lo único que aquí, pues, tienes que tener experiencia, tienes que tener también capacidad de afrontar el error, el fallo, porque vas a fallar y vas a errar muchas veces, y afrontarlo todo eso con la máxima humildad posible y con el hecho de aceptar que forma parte del camino, ¿no? Y luego también las locuras, que hacer investigaciones como a mí me gustan, son investigaciones pues chulas, ¿no? De cómo pues
páramos donde nadie se ha atrevido a entrar, porque son muy difíciles de medir, porque hay mucho error, por haber mucho error, o algunas investigaciones que vayan un poquito más allá generando un estímulo contrario al que estoy buscando, ¿no? Para ver, darle ahí como una parte de creatividad que creo que es muy interesante y que muchas veces lo vemos penalizado por el propio estrés del día a día, o el trabajo, o el volumen de trabajo, y sobre todo aquí en España, que la figura de investigador es complicada, porque estamos al final ligados a una figura de profesor en la universidad, con una carga de trabajo X, también normalmente con gestión. Yo trabajo en una universidad privada y al final, pues bueno, son jornadas de trabajo, cada una de ellas podría ser independiente y completa, y al final tienes tú que haciendo ahí el puzzle. Hay pocos investigadores a tiempo completo. Solo conozco una persona aquí en España que tenga esa faceta, y ya no así da clases, pero muy poquitas. Suelen ser perfiles de catedráticos con una expertise y un bagaje muy, muy amplio, ganado con el ejemplo, y que al final pues esta persona aporta muchísimo en ese campo de investigación. Y quizás sea bueno que sigan conectados con la docencia, con los alumnos, ¿no? Que no pierdan esa parte. Pero bueno, comentabas que valoras también la creatividad a la hora de buscar nuevos campos de investigación. Y en tu caso, ¿no? ¿De qué publicaciones te sientes más orgulloso en este sentido? Vale, pues te voy a contar unas cuantas. Brevemente, de momento. Sí, voy a ser lo más breve posible. Como bien he dicho hace un poquito, me gusta entrar en páramos donde no ha entrado nadie, y esto es complicado encontrarlo en la ciencia, pero sí que es verdad que nuestro campo en las ciencias del deporte y en la salud, al final, si nos damos cuenta y echamos la vista atrás, llevamos muy pocos años de investigación, entonces hay mucho por investigar. El problema es lo que hablamos, de esa parte de creatividad, de pensar, de encontrar algo original. En mi caso, yo empecé con la pesinefrina en el 2014, cuando se me presenta una beca de investigación en el máster, y mi mentor, que sigue siendo mi mentor, que es Juan del Coso, me dice: Jorge, tienes que encontrar una idea de investigación y una línea para ello, y que sea tuya. Aquí el becario no trae café, aquí se investiga y vas a ser uno más y demás. Pues bueno, ese verano se cruzó en mi vida la pesinefrina y empezamos a investigar la pesinefrina como el primer grupo a nivel mundial de investigación de pesinefrina aguda. En esa época colaboramos con la Agencia Mundial Antidopaje, y les interesó también bastante porque estaban viendo patrones de consumo. Que no lo conozca, esta sustancia viene de las naranjas amargas, de la medicina tradicional china, del Citrus aurantium, y es el principal alcaloide, que es el principal aminoácido que tiene. Entonces empezamos a investigarlo, primero como potenciador de rendimiento y luego como posible efecto a nivel de oxidación de grasas, sustratos energéticos y demás. Esa fue muy interesante y me encantó, y me sigue motivando, y la seguimos haciendo porque fuimos de los primeros en ver datos reales de esta sustancia. ¿Y muestra beneficios en esas investigaciones? Sí, ahora mismo llevamos, te diría, no te sabría el número, 10-12 investigaciones, una línea larga, y seguimos investigando. Ahora mismo estamos con pesinefrina líquida y desarrollando también algún producto. Y lo que hemos visto es que a nivel de rendimiento deportivo no hace nada, no es ningún estimulante del sistema nervioso central como tal a nivel de adrenalina, sino que lleva una llave específica que abre una cerradura, como yo llamo, en las células, y es periférico. Tenemos que entender que puede haber sustancias que activen a nivel central, orden general a todo el cuerpo, o periférico. Cuando hablamos de la pesinefrina, tenemos que ver que tiene 3 enantiómeros. En este caso hablamos del P, que es la pesinefrina, que es la que está natural, ¿vale? Porque luego la M-sinefrina es la que sí que activa otros receptores más cardiovasculares. La P-sinefrina, que es la natural, solo activa los beta-3 adrenérgicos. Y es más segura, por tanto. Es mucho más segura, y lo que hemos visto es que no activa frecuencia cardíaca, presiones arteriales, no hay ningún tipo de efecto secundario, y activa un receptor que es el beta-3 adrenérgico, que lo único que hace en las células grasas es moviliza, rompe. Sabemos que la grasa se acumula en forma de triglicéridos, ¿no? 3 grupos, 3 ácidos grasos con un glicerol, pues lo que hace es lo moviliza el torrente sanguíneo. Entonces, si tú luego haces un trabajo para oxidarlo, aumenta la oxidación de grasas. Esto lo hemos visto en hombres. En mujeres, curiosamente, les aumentaba la temperatura, pero también solo tenemos 2 investigaciones en mujeres. Hay que investigar mucho más. Al aumentar la temperatura, ya sabemos que es un estresor hormético, y en el momento que encontramos en el cuerpo un estresor, el cuerpo lo que hace es moviliza más los hidratos de carbono. Entonces aumenta el gasto energético, pero oxida más carbohidratos y menos grasas. Así que por ahí estamos investigando y avanzando. Esa fue la primera, voy a ser breve. La siguiente que más ilusión me hizo fue la parte de deportes híbridos, por practicarlo y también por lo que me ha aportado después de retirarme del alto rendimiento. Que quieras o no, estamos ahí, cuando te retiras del alto rendimiento es duro, a nivel psicológico, a nivel de propósito, a nivel de todo. Y los deportes híbridos, hacerlo en parejas, con amigos, con mi pareja y demás, me ha vuelto a traer ilusión. Y estamos investigando, tenemos una línea de investigación de deporte híbrido. Y la tercera, así que más ilusión me ha hecho, es el entrenamiento, entender o por lo menos analizar biomecánicamente el entrenamiento con implementos funcionales tipo mazas, kettlebell, clubs, clavells, steel clubs, este tipo de implementos. Ahora mismo estamos trabajando con las clubs para entender el movimiento y, bueno, más o menos lo percibes, pero al final tenemos que encontrar una manera objetiva, reproducirlo a nivel mundial para poderlo comparar y compartir, y esto es la ciencia al final, y es lo que estamos haciendo ahora mismo también.
Claramente hay muchas cosas novedosas en las investigaciones, ¿no? Y vamos a hablar de varias de ellas, pero quería empezar por HYROX, ¿no? Y lo que estáis descubriendo sobre este deporte. Y seguramente todo el mundo ha oído hablar de él, pero muchos no sabrán exactamente en qué consiste, las pruebas, la dinámica. Así que empecemos por ahí, si te parece. ¿En qué consiste exactamente el HYROX? Vale, sí. Si lo has escuchado HYROX no es todo deporte híbrido, ¿vale? Para que nosotros nos pongamos en situación, si nosotros hablamos de deporte híbrido, el deporte híbrido ya existiendo muchos años, incluso te diría que miles de años, que al final esto venía de la guerra, ¿no? De ser una persona funcional a nivel de tener capacidad cardiorrespiratoria, o sea, resistencia, tener fuerza, ¿no? Para esas batallas y esa resistencia, y luego la parte funcional, ¿no? Que sean movimientos funcionales que me permitan también ese rango de movilidad de aplicación de la fuerza. Entonces esto viene del entrenamiento de la guerra, y esto luego evoluciona en la parte más contemporánea cuando surge el movimiento victoriano, en la época victoriana británica y demás, y evoluciona con el tiempo libre. Y esto evoluciona al final pues en desarrollar de manera conjunta las capacidades. Ya surge también el atletismo, recuperando también el movimiento olímpico antiguo, y aquí surge, pues como bien has dicho, las pruebas combinadas, ¿no? Que sería una manera de deporte híbrido. ¿Bien? Por otro lado, tendríamos otras disciplinas de deporte híbrido que serían cuánta fuerza máxima puedo generar yo y cuánta resistencia por separado, ¿no? Aquí tendríamos otro formato de deporte híbrido, que por ejemplo ahora mismo Adidas está generando este tipo de formato que se llama ATHX, que lo que hace tenemos 3 espacios diferentes para levantar el máximo peso posible, descansas, máxima capacidad respiratoria corriendo y remando, descansas y luego un remix de rendir en la interferencia. Esto sería otro formato híbrido. Otro formato más tendríamos el formato HYROX, que esto lo catalogamos como las fitness racing. Bien, aquí no es tanto cuál es mi máxima expresión de fuerza, voy a ver luego cuál es mi máxima expresión de resistencia, sino que lo que hacemos es rendir en la interferencia. Que esto es muy importante que lo tengamos claro, porque lo que estoy haciendo es corro y durante la carrera de repente ocurre algo entre medias, que es hacer un trabajo de fuerza, un funcional. ¿Bien? Esto lo veníamos haciendo en las carreras de OCR, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos hablar que esa fitness racing vienen de carreras de OCR. Lo único que era el formato, lo que ha ocurrido es que entra HYROX, para que nosotros lo entendamos, que es una empresa privada como CrossFit, y entonces genera un formato, que este formato consiste en 8 tramos de carrera de 1 kilómetro y entre medias hay 8 estaciones de trabajo funcional. Bien, hacemos 1 kilómetro y luego hacemos 1000 metros de esquí en el ergómetro, 1000 metros de carrera, y aquí vienen 2 trineos muy pesados. El sled push, que es empujar el trineo 50 metros, corres 1000 metros y luego haces el sled pull, que es tirar del trineo, que de la cuerda seguro que lo veis en redes sociales, otros 50 metros. Haces un 1000, luego haces 80 metros de burpee broad jump con salto. Ojo con este ejercicio, ¿eh? Este engaña mucho. Haces otros 1000 metros y hacemos 1 kilómetro de remo. Después del kilómetro de remo pasamos y hacemos farmer carry, que es como llevar las bolsas de la compra. Seguramente lo habéis visto, lo único que las kettlebell pesan. ¿Cuántos kilos? Tenemos diferentes categorías, normalmente hay pesos open y pesos pro, tanto para chicos como para chicas. Los pesos open en chicos son 24 kilos y en pro son 32 a cada lado, ¿vale? Y en chicas creo que eran 16 y 24, creo recordar. Aquí hacemos 200 metros de farmer carry, que aquí es importante tenerlo claro porque si yo voy muy rápido, boto mucho más en el eje vertical, me fatigo más trapecios, etcétera, etcétera. Si voy más despacio, adiós grip. Bien. Después de este viene la broma de las zancadas. Son zancadas estrictas, son lunges de toda la vida, 20 kilos pesos open, 30 pesos pro en chicos y 20 en chicas. Y aquí tenemos también 100 metros al hombro, eso es, el reglamento dice que no puedes dejarlo en el suelo y hay que apoyar rodilla. Y luego yo lo que siempre digo, me imagino ahí a los creadores de HYROX diciendo, mira, ya llevamos 7 workouts, venga, vamos a meter uno más. ¿Qué metemos? Venga, ¿por qué no metemos 100 wall balls? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente, pues en la última estación son 100 wall balls, rompiendo la sentadilla al paralelo. Que no lo conozcas, hacer una sentadilla y lanzar un balón pesado a una diana que está a diferentes metros de altura en función de si eres chico o chica. Y en esto consistiría el formato HYROX, que una de las cosas que tienes que siempre es igual. Al contrario que el CrossFit, por ejemplo, donde cada entrenamiento o cada CrossFit Games es distinto. Claro. Bueno, pues suena muy duro esto que nos cuentas, la verdad, y la pregunta, por tanto, sería ¿por qué crees que ha enganchado tanto a la gente y se ha vuelto tan popular? Vale, lo primero es un producto muy bien definido. Es un producto que los que lo han hecho saben muy bien de marketing, saben muy bien de la condición humana, saben muy bien de movimiento. Y para mí, aquí voy a dar mi opinión, porque esto es mi opinión cuando tenga los datos directos de ciencia, ahora mismo es opinión. Yo creo que han tocado puntos muy importantes. El primero de ellos han hecho un formato competitivo en el que la línea de fricción para entrar es muy fácil,
podemos ver que es muy duro a nivel de hacerlo, pero a la hora técnica de ejecutar los ejercicios son ejercicios muy funcionales. De hecho, yo lo que digo es que si tú eres capaz de terminar un Hyrox, me parece una prueba muy bonita, muy factible para medir tu salud sistémica, por lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, ¿no? Porque requiere fuerza, requiere resistencia, requiere funcionalidad, requiere ser capaz de aguantar fatiga, resistir fatiga en el tiempo, etc. Entonces, el primer punto yo diría la línea de fricción. Es muy sencilla acceder a ella. El siguiente punto yo diría el formato competitivo. Han dejado al alcance de cualquier persona un formato competitivo que está al estándar de más alta competición. Hablamos de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo de atletismo, por ejemplo, que es lo que yo he vivido, o incluso juegos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, le hace vivir a la gente con un ticket para mí irrisorio de 100 euros, 100 y algo euros, una experiencia competitiva que antes solo estaba al alcance de muy pocos. Ese es otro punto. El siguiente punto, el boom de las redes sociales. Han creado un producto que a nivel de marketing todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere hacerse esa foto, todo quiere vivir esa experiencia, han creado estatus dentro del Hyrox, entonces eso al final también genera un boom para que todo el mundo para que genere atracción hacia el evento. Más puntos importantes, pues yo diría también el hecho de superarse, ¿vale? El hecho de la superación desde un reto y que no estés solo ahí, yo creo que también es otro punto importante. Otro punto más es el formato competitivo tal y como está estructurado, porque no se ve quién va el último. Esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Mucha gente le da mucha cosa apuntarse a competiciones porque y si van a ver que voy último, tal. Aquí lo que ocurre es como se está corriendo en un anillo pequeñito y salen cada 10 minutos más o menos sale una tanda, no se sabe quién está último de cada tanda. Entonces eso también es bonito. Luego te pones a estar animando a pie de pista. El público, o sea, tienes la experiencia del deportista y la experiencia del público. Al final tienes esas dos experiencias que son muy bien definidas y luego tú como atleta está todo perfectamente medido, la experiencia del usuario hasta que sale a correr con un nivel de activación brutal, motivación, todo lo que gira en torno a ello, las campañas que hacen, lo que estamos hablando de la marca que han creado alrededor, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ya la última es que una vez que lo practicas, el primate que llevamos dentro lo ama. Esto ya lo hemos compartido anteriormente porque al final los movimientos que han elegido son movimientos básicos de los primates, que lo llevamos dentro a nivel celular, ¿no? Estamos haciendo 3 deportes cíclicos, correr, esquiar y remar. A eso le sumamos un trineo de empuje, uno de tracción, ya tenemos dos gestos más. Tenemos unos burpees en los que me tiro al suelo, me levanto y salto. Estamos cambiando de plano, haciendo un fondo más un salto. Estamos arrastrando cosas, estamos trasladando cosas de lugar, estamos haciendo una zancada, ¿no? Y ya lo último, al final estamos rompiendo un paralelo y lanzando un objeto, ¿no? Sumado a las transiciones en las que yo tengo que ir esquivando a gente, hacer giros de 180 grados, funcional. Sí, o sea, creo que para rendir bien en Hyrox tienes que estar en buena forma en general y tienes que tener capacidades físicas equilibradas, ¿no? Que al final es el objetivo. Y otro éxito de Hyrox es que ha sido capaz de atraer a perfiles en principio muy distintos, ¿no? Ha sido muy popular y ha traído mucha gente de CrossFit, de deportes más de fuerza, pero también atletas de resistencia pura, ¿no? A corredores, triatletas. Y en ese sentido, ¿quién crees que sufre menos o quién crees que se adapta mejor, que rinde mejor al pasar a Hyrox? Vale, aquí lo que hemos visto, que es súper curioso en la evolución del propio deporte, al principio Hyrox venía mucha gente del CrossFit, porque es como el primer contacto que tuvo, porque al final lo entramos también a través de los box, ¿no? Entonces entró muchísima gente de CrossFit que tienen también mucho trabajo hecho a nivel metabólico por esa incertidumbre que me encontré en competición y empezaron a rendir muy bien. ¿Qué ocurre? Que luego más adelante empezaron a entrar deportistas de endurance, deportes más de resistencia, sobre todo de triatlón, que estos deportistas de triatlón normalmente la carrera la entrenan en fatiga, y aquí lo que estamos viendo es que es una fitness racing, o sea, es una carrera, y estos perfiles empezaron a destacar. Para que nos hagamos una idea, al principio acercarse a la hora en categoría pro hombres era bastante complicado y deportistas de CrossFit afinando eran capaces de acercarse. Entraron estos tipos de perfiles y empezaron a bajar de la hora. Lo mismo para categoría de chicas, ¿no? Empezaron más triatletas. Triatletas, ¿no? Sobre todo, sí, aunque no, esto no quita que de otros deportes de resistencia de carrera, especiales en carrera, pudieran rendir muy bien. Y el motivo principalmente es porque tú para adaptarte a los entrenamientos de carrera, la parte de adaptaciones cardiorrespiratorias necesitan muchos años. En cambio, en la fuerza ya sabemos la capacidad tan rápida que tiene el cuerpo de aumentar los niveles de fuerza. Entonces, alguien que ya venía con el bagaje de carrera de resistencia, con poco entrenamiento que hiciera específico de aprender los propios gestos,
destacaba por encima de alguien que trajera unos niveles de fuerza muy elevados, que hacer esa base, incluso quitarse esa armadura que llevaba, le iba a costar muchos años. Ya era lo que estamos viendo poco a poco con la especialización. Entonces aquí, a nivel de sufrimiento, se está corriendo en fatiga, son trabajos en fatiga. Estamos hablando de un deporte que se supone que es subumbral, en el que te está sacando continuamente estos requerimientos de ese umbral. Entonces, cómo tu cuerpo es capaz de equilibrarse va a marcar la diferencia. Lo que yo siempre digo es que tú puedes correr por fuerza o por motor. Si tienes los dos, pues vas a ser un superclase, mejor. Y si solo tienes uno, pues vas a tener unas características diferentes. El que tiene fuerza lo que hace es que recluta menos fibra muscular para el mismo gesto, lo que hace es que tenga, por así decirlo, un bagaje más de fatigabilidad, ¿no?, a la hora de reclutamiento, de ese orden de reclutamiento, pero por otro lado, el que tiene más capacidad cardiorrespiratoria es capaz de equilibrar mucho más rápido, de ir a más intensidad, reclutando más fibra, por así decirlo, oxidativa. Entonces aquí tendríamos como las dos piezas de la moneda, ¿no? Es lo bonito también de la fisiología, que no hay dos personas iguales y el cuerpo utiliza sus armas para enfrentarse a un mismo suceso. Y aquí en estos deportes híbridos a mí me atrae tanto a nivel profesional como científico, porque es wow, a ver cómo estudiamos y cómo comprendemos esta Macedonia que está ocurriendo aquí a nivel fisiológico para comprender lo que es el reto que se llevan y que nos llevamos todos de qué es esto que tenemos delante. O sea, cómo me como este pastel que es tan complicado, partiendo de deportes que se entienden mucho más fáciles, como por ejemplo el atletismo, ¿no? En el atletismo, si hago un 100 metros, está claro que es aláctico. O sea, lo que estamos haciendo no indirecta, sino de manera directa, intentar comprender esto para ver cuáles son las expresiones fisiológicas que realmente determinan el rendimiento en las diferentes pruebas, incluso en el tiempo global, para poderlo entender, porque al final si no queda a la vivencia y a la experiencia de cada entrenador, y cada entrenador pues tiene un público diferente delante. Uh-huh. Y en este sentido, ¿qué sabemos hoy sobre esas demandas metabólicas específicas de Hyrox que no sabíamos antes de vuestras investigaciones? Uh-huh. Vale, pues a ver, lo que estamos viendo, ahora mismo hay muy poquito publicado, porque ya sabemos que los tiempos de publicación son lentos a nivel mundial, las editoriales y demás. Encontramos un primer artículo publicado de Brand, un grupo de alemanes, que lo que hacen es una simulación de Hyrox, pero sí que es verdad que la muestra es heterogénea de chicos, chicas, diferentes niveles, pero sí que nos da una perspectiva, pues más o menos, de qué registros de lactato se están llevando, frecuencias cardíacas, escala de Borg, ¿vale? Diferentes parámetros que nos hacen una idea ya con datos de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Nos estamos enfrentando a un deporte con una intensidad alta. Están hablando de una frecuencia cardíaca bastante elevada, 180, 190 pulsaciones mantenidas durante bastante tiempo, categoría individual, porque tenemos que decir que hay diferentes categorías, también hay parejas y luego relevos de 4, ¿vale? En categoría individual estamos hablando de lactatos, registros de lactato bastante altos, tiene todo el sentido del mundo, y sobre todo si la gente intenta buscar en la ciencia sobre el lactato, cuidado porque os vais a confundir muchísimo, porque casi todo lo que hay en ciencia es de deporte cíclico, en el que el precursor de ese lactato es una fibra muscular del tren inferior normalmente, o del tren superior, pero no de manera integral en el cuerpo, ¿vale? Porque al final el lactato cuando medimos de manera absoluta, nos relativizamos. Que eso también es una de las cosas que estoy haciendo, intentar ahí relativizarlo para poder comprenderlo y extrapolarlo a la masa muscular de los deportistas. Ejemplo, ciencia, 2 milimoles, primer umbral, 4 milimoles, segundo umbral, pero esto es un gran depende, hay que individualizarlo. En Hyrox estamos viendo registros de 6, 8, 10 milimoles, a lo mejor mantenidos más de una hora y algo. Entonces, claro, esto rompe todos los parámetros. ¿No? Al final el lactato, en resumen, lo que nos está midiendo es la potencia glucolítica que está sacando ese deportista. ¿Vale? Energía que está sacando de la glucosa fuera de la mitocondria. Y lo que ocurre es que si el cuerpo no lo equilibra, pues se va acumulando en sangre. Y entonces nosotros lo medimos, porque de manera indirecta se relaciona con la acidosis que tenemos en el cuerpo. Porque la lanzadera por la que entra y sale de la célula siempre va de la manita un lactato más un hidrogenión, que es un ion, que ese ion lo que hace es que el medio lo hace más ácido. Y al final, cuando hace un medio ácido, pues las enzimas que generan la contracción muscular empiezan a fallar. Y entonces, como empiezan a fallar, empiezo a tener fatiga, empieza a fallar y empieza a reducir mi fuerza. Entonces, cuando medimos altos niveles de lactato en sangre, quiere decir que también hay altos niveles de este tipo de hidrogeniones, de acidosis en sangre, y por lo tanto también debería estar dentro de la célula con unos niveles muy altos. Así en resumen. ¿Y qué indicadores clásicos correlacionan mejor con buen rendimiento después en Hyrox, ¿no? Hablamos de fuerza, de VO2 max, o quizás esa capacidad de tolerar niveles altos de lactato que mencionas. Creo que vuestra última publicación va un poco de esto, ¿no? Cuéntanos ahí las conclusiones de lo que habéis visto. Dentro de la línea de investigación, que el proyecto se llama High Science, ¿vale? Es un proyecto lanzado en la Universidad Francisco Vitoria. En este caso lo lidero yo, pero yo soy la cara visible, pero detrás hay un equipazo, ¿verdad? Aquí mandar un saludo a todos los miembros del grupo de investigación y también a todos los deportistas
mis queridos deportistas y compañeros que han pasado por el laboratorio, sin los cuales tampoco sería posible ya los entrenadores. Bueno, pues esta línea de investigación ya hay publicados, hay aceptados 2 artículos, el tercero lo estoy terminando de escribir y ahora estamos en la toma de datos, igual replicándolo con chicas, porque a nivel de potencia estadística no había tanta participación de chicas y nos costaba, pues hemos empezado con chicos. Y ahora en chicos, la primera investigación fue un análisis estadístico para ver cómo ha ido evolucionando la prueba, simplemente escribimos cómo ha ido madurando el deporte, ahora después si quieres entramos un poquito más ahí. Y lo siguiente es, la siguiente pregunta que nos hacemos es cómo se está corriendo, porque tú preguntabas a un entrenador y decía, no, se está corriendo al segundo umbral, otro no, se está corriendo entre el consumo de oxígeno máximo y el segundo umbral. Bien, para quien no lo conozca, las zonas de entrenamiento tenemos principalmente 3 zonas, modelo trifásico clásico, que luego se evoluciona en 5 zonas de frecuencia cardíaca, 7 zonas, 9, pero 3 fisiológicas. 3 fisiológicas principales. Por debajo del primer umbral, la zona muy fácil, famosa zona 2 que se llama, entre umbrales moderada, y luego por encima del segundo umbral es donde ya perdemos la estabilidad oxidativa, por así decirlo, y somos capaces de hacer... Se dispara el lactato. Efectivamente, ya disparamos lactato de manera exponencial, hiperventilamos porque aún hay un nivel alto de CO2 por este tamponamiento de este hidrogenión, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, nosotros desarrollamos la pregunta, queríamos hacer una pregunta de cómo se está corriendo, ¿vale? ¿En cuál zona de esa está corriendo? Entonces, reclutamos a deportistas que fuesen a correr en Madrid, circuito de Madrid, tenían que correr todos la misma prueba porque sabemos que tienen modificaciones los circuitos y no son todos iguales. Y además las mediciones de laboratorio las hicimos en Madrid. Es importante que estén hechas en el mismo sitio donde al final se va a correr. ¿Y cuál era el nivel o años de experiencia de los atletas? Eso es, tenían que haber corrido mínimo un Hyrox Pro anterior. Tenían que haber bajado de hora 17 en categoría pro individual, que bajar de hora 17 tienes que estar entrenando. Si no, no puedes hacerlo porque, estamos hablando de si lo has practicado, pues es duro y si no, te invito a que lo hagas. Bien, entre las pautas de inclusión es que estén sanos, que no estén tomando medicamentos, que no hayan tenido lesiones en los últimos meses, que hayan sido finisher en un Hyrox tal, que lleven mínimo, marcamos creo que era en escala, no recuerdo, 8 o 9 meses de entrenamiento específico de Hyrox y que fuesen a correr Madrid. Bien, después de esto lo que hicimos fue les medimos en el laboratorio una batería completa con un test incremental para ver las zonas de entrenamiento y tenía que correr el Hyrox 10 días antes o 10 días después de pasar por el laboratorio para poder relacionar esas zonas que nosotros medimos a nivel de umbrales con los ritmos de carrera. Y aquí lo que vimos es que se está corriendo, bajo mi punto de vista, esto sí que es opinión mía, se está corriendo mal. ¿Mal en qué sentido? Pues está utilizando una estrategia de pacing, que no conozca el pacing es la estrategia que tú haces para correr. Al final el cerebro, esto es súper curioso, Marcos, porque el cerebro lo que hace es que se adelanta la tarea que va a ejecutar. Entonces, el cerebro lo que hace es coger la energía que tiene y la reparte entre la tarea que tiene. Y lo mismo nos ocurre en el día. Si yo tengo un día duro, el cerebro ya va ajustando su nivel de energía para la tarea que hay. Lo mismo ocurre con el Hyrox. ¿Qué pasa? Que tú lo puedes hackear con motivación, con música, con tal. Pero claro, esto es una locura. Lo ideal sería repartir la energía de manera perfecta para ir a la máxima velocidad posible, ¿no? Es como yo tengo que hacer un trayecto en mi coche de Madrid, Alicante, tengo la energía justa, ¿cuál es la máxima velocidad que podría mantener? Eso es una estrategia de pacing en deporte de resistencia, que es lo que se ha visto que mejor sería. Una estrategia estable. También se han visto en deportes de resistencia que los mejores deportistas hacen estrategias negativas. Eso es que al final son capaces de apretar un poquito. Entiendo que la gente sale muy rápido, ¿no? Y después va perdiendo demasiada velocidad en cada ronda, ¿no? Tras cada ejercicio. Eso es, así es lo que se está mostrando, que están corriendo en Hyrox mucha gente. No digo todo el mundo, pero sí mucha gente. Es lo que hemos registrado. Salen muy fuertes y los últimos runs son más flojos. Entonces lo que nos está diciendo es que no han hecho una buena gestión energética. Y podrían rendir, bajo mi opinión y lo que sabemos en la ciencia, mucho mejor si hicieran estrategias más estables, que es lo que hemos visto en la maduración del deporte. En los primeros años que no son maduros el deporte, además tiene sentido, es gente que no viene de carrera, les cuesta gestionar la estrategia de pacing, además en competición no te dicen cuánto mide cada vuelta, no puedes llevar tú un control más allá de tu sensación y ritmo. Entonces estamos hablando de un deportista élite que es capaz de hacerlo. Entonces la gente sale muy por encima de sus posibilidades y lo que va haciendo es va perdiendo rendimiento según se van agudizando los diferentes modelos de fatiga. Y con el tiempo estamos viendo cómo va madurando. Y hay que considerar no solo la fatiga propia de la carrera, sino de cada estación, ¿no? Cada ejercicio va contribuyendo a esa fatiga. Te va fatigando, efectivamente, pero si tú fueses capaz de hacer una estrategia más estable, esa fatiga no se vería tan agudizada. Eso es. Ahora, respondiendo a la pregunta que me has hecho de cuáles son las variables, pues así vimos que se estaba corriendo. Esa fue la primera pregunta de simplemente, no estamos diciendo que sea mejor o peor. Esta es mi opinión. Yo digo que es peor. Lo que vemos es, así es como se está corriendo. Ahora, a través de la ciencia, lo interesante sería hacer 2 grupos. Un grupo que hiciera una estrategia positiva, un grupo o 3 grupos que hicieran una estable y otro negativo. Y ver cuál consiguiera el mejor rendimiento en carrera. Así es como habría que demostrarlo.
Pero tu hipótesis es que rendirían mejor los que hicieran una estrategia de pacing más estable. Para mí, un pacing estable, además es que lo vemos. Por ejemplo, ahora mismo este año en el Mundial de Hyrox hemos visto como el que ha ganado en los trineos estaba el 7º, 8º. Y de hecho, en otra de tus publicaciones, donde analizáis cómo han evolucionado las marcas de Hyrox en los últimos años, pues ves que las marcas han mejorado, han ido bajando los tiempos y que cada vez ha habido menos diferencia entre el último kilómetro y los anteriores, ¿no? O sea, un pacing más estable cada vez, pero esto es correlación, ¿no? Causal. Eso es, al final una correlación no explica el suceso, sino que simplemente relaciona dos conceptos. Y aquí es otro punto, claro, tú piensas que al final tienes los World Ball. Como llegues frito a los World Ball, se te puede ir 1 o 2 minutos sencillos, se te puede hacer muy largo. Es la diferencia entre llegar fresco y meter unos World Balls buenos o llegar muerto y que claudiques ahí, ¿vale? Entonces, esa primera fue la pregunta de cómo se estaba corriendo. Vimos que se está corriendo con un pacing positivo, por lo tanto lo transmitimos a la sociedad. Ese artículo está aceptado, va a ser inminente que se publique porque lo que te manda son las galeradas. Que no lo conozca, las galeradas ya es la última opción que tienes como para revisar el artículo. Si hay alguna errata, alguna cosita, y eso se lo mandas al editor, se cierra y ya se publica el artículo. Y ya se publica, ¿vale? Ese artículo va a ser inminente. Y aquí también respondíamos otra pregunta que en deportes de resistencia ya está explicada, pero aquí en Hyrox no está explicada y había que explicarla, que es más importante el tamaño del motor, consumo de oxígeno máximo absoluto relativo, o la fracción que yo soy capaz de ir manteniendo durante toda la carrera. Bien, y esto al final lo que tiramos fueron correlaciones, R cuadrado, que al final lo que te hace es en qué porcentaje explica el suceso en la muestra, y luego la correlación con la R normal. Y lo que vimos es bastante interesante y tiene bastante sentido, es que sí, es muy importante la velocidad a la que tú tienes el consumo de oxígeno, que lo llamamos VAM, velocidad aeróbica máxima. Es muy importante también tu velocidad a la que se da el segundo umbral ventilatorio. Son como los dos hitos más importantes en deportes de resistencia, pero al final es mucho más importante qué fracción de estas variables eres capaz de mantener en la competición. Fracción me refiero a qué porcentaje eres capaz de mantener. Cuanto más alto, más cercana esté tu velocidad de carrera a estos hitos fisiológicos, pues quiere decir que vas a estar yendo más rápido. Para que así nos entendamos. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, no todo es fisiología, pero también entra el diálogo interno, que es lo que yo siempre digo. Estas zonas en deportes de resistencia son muy incómodas. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí entra tu diálogo interno, esto se entrena. O sea, la diferencia, yo por ejemplo, cuando estaba ahí arriba en el deporte de alto rendimiento, yo siempre me gusta mucho observar, analizar y demás. La diferencia de esos deportistas que ganan medallas a los que nos ganan, o sea, los que llegan ahí arriba son todos muy buenos. Al final es el factor psicológico de cómo gestionan los problemas, cómo gestionan cada situación, cómo se tratan a sí mismos. Eso ha sido para mí lo más diferenciador, que es el factor psicológico. Porque el cuerpo al final, con lo que sabemos a ciencia cierta ahora mismo, a través de todo, es fácil entrenarlo. O sea, el cuerpo estamos hechos para sobrevivir y se va a adaptar. Incluso entrenando mal se adapta. Lo único que entrenando muy bien, pues somos capaces de llegar a unos niveles físicos extraordinarios. Si a eso tú le sumas el factor psicológico de tener esa capacidad, ¿no?, de dialogar muy bien contigo mismo, de gestionar muy bien esa sensación de tener esos paraques en competición, pues es lo que marca la diferencia, ¿no? Esa medalla la gana el que quiere ganarla. No la gana el que más prepara no. La gana el que diga por la mañana esa medalla es mía y realmente se lo crea que esa medalla es mía y no me la va a quitar nadie. Y lo estamos viendo ahora en el Mundial, ¿no? Equipos que en teoría no son tan buenos en lo físico, en lo técnico, pero que han puesto contra las cuerdas a selecciones más potentes en principio, gracias a ese hambre, a esas ganas, y es algo que no se puede medir, pero que se percibe claramente. Sí, se palpa. La ciencia, hay ahora mismo muchos aspectos que no llegamos, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos muchas máquinas y mucha evolución respecto a todo este tipo de capacidad de medir, pero hay ciertos parámetros psicológicos, fisiológicos, que no somos capaces de medir ahora mismo, pero que son reales. O sea, la vivencia es que es real, ¿no? Esa percepción de la unidad del equipo, esa percepción de la fuerza, la garra en la acción, la actitud, la cohesión, ¿no? Sobre todo cuando se junta en un deporte de equipo. Es precioso, sí. Sin duda. Y si hablamos de la preparación de un Hyrox, ¿qué consejos puedes dar, ¿no? Porque has dicho, pues es fundamental tener un buen motor aeróbico, practicar la carrera, también la capacidad de correr bajo fatiga, ¿no? Que no sé si recomiendas entrenarlo de alguna manera. Pero bueno, así en general, ¿qué consejo darías? Vale, aquí tenemos como dos tipos de perfiles, ¿vale? Porque a lo mejor mando un mensaje generalista y dice, esto no va para mí. Entonces vamos a poner dos tipos de perfiles, uno que quiera mejorar, que se lo tome en serio, y otro que quiera disfrutar, y a lo mejor ser finisher, ¿vale? El que quiera ser finisher, pues por ejemplo ir a un box, entrenar en grupo, hacer comunidad dentro del box, la parte social y hacer entrenamientos Macedonia que yo llamo, perfecto.
Pues esos entrenamientos Macedonia son tipo de, pues mezclo esto con esto, mezclo el push con un trineo, con una carrera, voy cambiando y cosas, pues eso es muy divertido, a mí me encanta. Pero claro, no cumple con los principios que te van a acercar a la máxima adaptación de la especificidad del deporte. Pero eso está muy bien, porque si no tienes un nivel muy, muy alto, vas a adaptarte y vas a mejorar mucho. Y encima vas a cumplir otros parámetros. Ahora ya el que quiere entrenar más serio, que quiera hilar más fino, lo siento mucho, pero hay que trabajar por bloques, ¿no? Que es lo que hemos visto en muchos deportes, es que buscar la especificidad. Esto es aburrido y muy monótono, porque vas a hacer bloques de trineos, vas a hacer bloques de farmer, vas a hacer bloques de burpees, vas a hacer bloques sobre todo en periodos específicos. No tienes por qué trabajar en bloques específicos durante todo el año. Explica un poco mejor esto de entrenar por bloques. Dentro de la planificación deportiva hay un montón de planificaciones deportivas y de estructuración del entrenamiento, ¿vale? Esto todo viene al final de los principios del entrenamiento, que es como la Biblia que tenemos los entrenadores, que es lo que se ha visto a nivel fisiológico, que es cómo responde el cuerpo ante el entrenamiento. Ejemplo, no puedo meter más de 2 días muy duros, ¿no? Hay, dentro de los principios de entrenamiento está el día duro, día fácil, para que mi cuerpo se adapte, también el factor psicológico, está el trabajo de la lateralidad, está el trabajo de la supercompensación, ¿no? O sea, yo hago un estímulo en el que el cuerpo es capaz de adaptarse y con el descanso, nutrición, buenos pensamientos, mi cuerpo sobrecompensa para generar una adaptación y que esté más preparado para el día siguiente, ¿no? Pues estos son como los principios de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros conjugamos estos principios del entrenamiento a la planificación, se generan como diferentes modelos a nivel histórico. Estos modelos pues vienen de diferentes corrientes, pero al final es ser coherente y lógico con entender la fisiología. De hecho, yo lo que le digo a mis alumnos en la universidad es que podéis crear modelos nuevos. O sea, no está todo inventado, sino que no tenéis por qué trabajar en tradicional, no tenéis por qué trabajar en ATRs. Son como nombres de planificación, es lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? No tenéis por qué trabajar en bloques. O sea, puedes crear algo, incluso un remix de ello. Puedes trabajar de clásica y cuando vengas un periodo en el que tienes que ajustar entrenamientos en un mes específico, puedes meter bloques. Sino que todo, si tiene sentido y tú entiendes al deportista y le estás midiendo y ves que tiene progresión, perfecto. Otra cosa es que yo te pregunte qué estás haciendo y me dices, no tengo ni idea. Pues ahí te digo, mal, muy mal. Pero si yo te pregunto qué estás haciendo y me dices, pues mira, estoy haciendo por esto, y digo, joder, fabuloso. Entonces, dentro de la planificación, lo que está ocurriendo en Hyros es, si tú, por ejemplo, quieres preparar 2 competiciones en el año, pues tienes como mucho periodo de tiempo para prepararlo. Entonces puedes hacer un tipo de trabajo más clásico. Puedes trabajar clásico, pues al final normalmente se trabajan en periodos de 4 o 5 semanas, ¿no? Trabajas en esas 4 o 5 semanas unas condiciones físicas, unas cualidades y luego vas rotando en función de las demandas del deporte. Por bloques, pues sería muy parecido, pero a lo mejor puedes hacer bloques específicos de entrenamientos. O sea, en definitiva buscamos establecer bloques de tiempo en los que vamos a centrarnos en mejorar una capacidad, sin dejar otras por completo, ¿no? Pero haremos más énfasis en una capacidad para mejorarla. Uh-huh. ¿Y hay algún tiempo recomendado por bloque? Tenemos que tener en cuenta qué capacidad es, ¿vale? Porque cada capacidad tiene como un periodo de adaptación. Lo que sí que has visto es que es importante que se metan recuerdos, porque yo no puedo, a lo mejor, imagínate, en este mes o ciclo, ¿no? Este mes de 4 semanas o 5 semanas trabajo, imagínate, potencia aeróbica máxima y fuerza máxima. Y luego el mes siguiente trabajo otras cualidades relacionadas con ello, pero que no están tanto en la intensidad, sino más en la capacidad, por hacer una comparación. Pues no puedo obviar ese trabajo previo que he hecho, sino que hay que dar también algún recuerdo. Entonces tienes que ir conjugando todo de tal manera que vayas progresando, hasta tal punto que al final lo que se busca es que el mes antes, más o menos, estés buscando con una intensidad o estés buscando un estímulo muy parecido a lo que te vas a encontrar en competición. Para que nos hagamos una idea, lo que se comparte aquí, una de las teorías, y lo que más me gusta a mí es, yo voy adaptando al cuerpo de manera progresiva hasta que más o menos un mes, mes y medio antes, ya estoy haciendo cosas muy parecidas a lo que me voy a encontrar en competición. De tal manera que 2-3 semanas antes estoy con ritmos y con intensidades incluso un poquito más altas de lo que va a tener en competición, y luego lo que se hace se llama en periodo de tapering o periodo de descarga, que esto también es muy individualizado porque hay gente que le sienta bien, a gente que no, pero lo que dice la ciencia es que más o menos 2 semanitas de bajar trabajo aumentando intensidad, lo que hace el cuerpo es que expresa toda esa adaptación siempre y cuando al final el deportista las otras 20 horas que no es deportista en pista lo haga bien, coma bien, descanse bien, tenga buenos pensamientos, tenga bajo nivel de estrés. Entonces, dentro del entrenamiento, esto es lo que yo siempre comparto, el entrenador es un compositor. Vale, yo en la universidad también imparto asignatura de entrenamiento deportivo y metodología. Entonces, yo lo que siempre digo es, el entrenador es un compositor musical. ¿Vale? Puede hacer la mejor partitura musical, pero si tú no tienes delante un buen músico, eso va a sonar como la flauta esa de Instagram, ¿no? La de... ¿no?
Bien, ahora, esa partitura musical, la gente piensa que los entrenamientos se hacen al azar, ¿no? O sea, lo que yo hago hoy tiene mucho que ver con lo que voy a hacer mañana y con lo que hice ayer. Lo que yo he hecho en esta semana tiene mucho que ver con lo que voy a hacer la semana que viene y lo que voy a hacer lo que he hecho la semana anterior. Lo que yo voy a hacer este mes está muy relacionado con lo que voy a hacer el mes que viene y el mes anterior. Lo que yo he hecho este año, yo vengo al final de deportes olímpicos, tiene mucho que ver con lo que voy a hacer el año que viene y con lo que vengo haciendo el año anterior. Y en deporte olímpico se planifica 4 años vista. O sea, dentro de esa planificación todo está relacionado y todo viene de lo mismo, que son los fractales. Al final lo que buscamos en la planificación deportiva son fractales jugando con las variables que yo puedo ajustar para generar estímulos en el cuerpo, ¿no? Entonces, si entendemos esto, el entrenador tiene que entenderlo y tiene que entender la fisiología. O sea, yo hago este ejercicio en esta persona, ¿qué adaptación genera? ¿No? Que realmente me acerca a rendir más, me acerca o me aleja, ¿no? Porque a veces hay que darle prioridad al descanso más que al estímulo, hay que ver la vida de esa persona, hay que ver realmente, por ejemplo, en Hyrox y en este tipo de pruebas ahora mismo, que no es madura en tal sentido de que se pueda vivir de ello de manera directa. Lo que vemos de deportistas élite para mí no son deportistas élite. Para mí aún no han entrado. Gente que se pueda dedicar a vivir de ello, ¿vale? Que pueda entrenar. Ahora mismo la gente que está rindiendo mucho tiene sus trabajos, tiene sus 8 horas o 6 horas, o se dedican a entrenar a otras personas, tienen estrés y no se dedica como un deportista élite con los que yo me he cruzado, que son sedentarios activos. O sea, entrenan, duermen y comen. No hacen nada más. Entonces ahí sí que puedes expresar al máximo esplendor las magnitudes fisiológicas. Es un tema complejo, obviamente, pero por simplificar podríamos decir que para mejorar cada capacidad pues tiene sentido dedicarle bloques específicos, ¿no? Y se puede entrenar de manera un poquito más aislada. Pero a medida que se acerca a la competición, pues tiene sentido ir siendo más específico, practicar las pruebas de manera más similar a cómo va a ser la carrera, ¿no? En el mismo orden, considerar ese pacing que decías y meter después esa fase de 1 o 2 semanas de tapering antes de la competición. Eso, ¿no? es. Y los 3 tips aquí es lo que hemos visto con datos, es una prueba de resistencia. O sea, lo que son las fitness racing son carreras de resistencia, son pruebas de resistencia. Esto es así, es que no hay más, porque ves los datos y es lo que más canta. Tenemos que pensar que el 60% es carrera. Tienes los 8 runs más la road zone, que son las transiciones. Vas a estar corriendo. Y luego encima, dentro de los workouts, tienes 2 ergómetros. Tienes el esquí y el remo. Tienes 2 más que son de parte cardiorrespiratoria. A eso le sumas que tienes unos burpees que no terminan de ser cardiorrespiratorio, pero tiene un alto componente cardiorrespiratorio. Bien. Y luego sí que es verdad que el resto, pues bueno, tiene los trineos que son muy pesados y las otras pruebas son más de fuerza-resistencia. Pero el cómputo general de todo es capacidad respiratoria. Eso en cuanto a la preparación. Y si hablamos ya del día de la competición, más allá de lo que comentábamos, ¿no? De ese pacing más estable, de no salir muy rápido, ¿algún consejo adicional? Sí. La verdad que muchas gracias por preguntarlo porque me parece fundamental. Sí que es verdad que está entrando mucha gente a hacer este tipo de pruebas y yo que me alegro muchísimo, pero hay que formarse. O sea, yo lo que siempre digo, contrata un entrenador, un buen entrenador, déjate el dinero en un buen entrenador que sepa de qué está hablando y lo que está haciendo, para que lo primero te diga cuándo estás preparado para hacerlo y lo siguiente te prepare bien para la competición, ¿no? Con la pregunta que me has hecho, ¿qué tengo que hacer antes, durante y después? Estamos ante una prueba de resistencia. En las pruebas de resistencia tenemos que estar muy bien hidratados, tenemos que estar muy bien preparados para la competición, tenemos que tener las reservas de glucógeno bien altas, ¿vale? Porque al final es un deporte de intensidad y en la intensidad el que manda es el glucógeno muscular hepático y la glucosa. Hay mucha carbofobia últimamente y hay que tener mucho cuidado porque es todo un gran depende del contexto, ¿vale? Esa parte de comer menos hidratos de carbono puede tener sentido en ciertos perfiles sedentarios, pero es que para mí una persona sedentaria es una persona enferma. Entonces, si nosotros entendemos una persona sana no debería tener problemas por tomar una cantidad equilibrada de carbohidratos con diferentes matrices o de tomar grasas o de tomar diferentes alimentos, ¿no? El problema está cuando ya modificamos todo el contexto y nos volvemos locos con ello. Entonces, dicho esto, cuando nosotros nos enfrentamos al Hyrox, bien hidratados, empiezas a hidratarte los días de antes, no 1 hora antes. Sales minerales, tienes que estar bien de sales minerales también porque perdemos, al final las necesitamos para la contracción muscular y también la gente no lo conoce, pero para absorber el hidrato de carbono en el intestino grueso, el SGLT1 es dependiente del sodio, no pasa hidrato de carbono del torrente de la tripa, por así decirlo de manera coloquial, a la sangre si no tiene sodio. De hecho, si no metes sodio con el hidrato de carbono es muy probable que tenga los problemas gastrointestinales que vemos en competición. Y luego, por otro lado, lo que hemos hablado, los hidratos de carbono, esto antes. Y luego durante, pues yo lo que yo hago, en este caso siempre llevo un cinturón como los de trail,
es de los de trail, y yo llevo mi Isoflask, que al final es pues una cantimplorita así de estas que son súper flexibles, y yo ahí llevo mi bebida hecha con hidrato de carbono y isotónico, que lo que buscamos es que tenga una concentración muy parecido a lo que hay en sangre, al líquido que hay en sangre, para que si bajan los niveles de hidratación en sangre al final pues se igualen entre el intestino y la sangre, porque estas sustancias al final pasan, lo que haces es igualar las concentraciones entre las diferentes paredes celulares. Entonces si llevan una solución isotónica quiere decir que llevas la misma concentración que hay ahí dentro de la sangre, entonces pasaría a hidratar en el caso de que te estés deshidratando. Eso es. Y luego también sí que me gusta utilizar en este sentido agua de mar. He hecho un poquito de agüita de mar, ¿vale? Porque al final, bueno, a nivel de las características que tiene, me parece bastante interesante, ¿vale? A la hora de la hidratación de los componentes y demás, sí que es verdad que hay que hilarlo fino a la hora de no pasarte para que no se convierta en una bebida isotónica a una bebida hipertónica. Efectivamente. Y luego sí que es verdad que yo llevo geles aparte. O sea, yo llevo mis kits de emergencia. Me gusta ir ahí con mis kits de emergencia por si acaso, porque el cinturón es una maravilla y te puedes poner ahí de todo. Entonces yo llevo el Isoflask de 250, no llevo más de bebida. Sobre todo también para la garganta, porque estás corriendo en un pabellón y suele haber ambientes muy, muy secos, y me gusta ir bebiendo un poquito para la garganta. Y luego los geles de glucosa, llevo siempre uno de glucosa y un gel con cafeína. Y estos geles de glucosa yo recomiendo concentraciones el 211 o el 21, ¿vale? Que lleven más glucosa que fructosa, sobre todo cuando hablamos de alta intensidad, para que no siente mal la tripa. Normalmente ese es el combo que siempre funciona, un poquito más de glucosa que de fructosa. Esto no quiere decir que siempre me los tome, sino que yo lo que voy haciendo voy sintiéndome. Sí que me voy hidratando, me estoy obligando siempre a beber un poquito, puedo ir bebiendo poquito a poquito, y a veces, bueno, normalmente a mitad de prueba me tomo un gel siempre, y empiezo también tomando algo de hidrato de carbono antes de salir, y luego siempre me guardo uno por si acaso que me vaya muy mal, el de cafeína. Eso es, me lo guardo. Entonces, ese sería como el kit de supervivencia para el Hyrox. Perfecto, pues con esto cerramos sección Hyrox. Y comentabas antes que has investigado también la biomecánica de equipamiento como mazas, claves, kettlebells, que soy fan hace muchos años. ¿Qué conclusiones has sacado de esos estudios y qué tienen estas herramientas que no te da una mancuerna o una máquina? Bueno, has abierto un melón y la verdad que me emociona, ¿no? Pues llegaron a mi vida las clubs y este tipo de implementos en un momento complicado, podemos decirlo, y me dio mucha luz, me hizo trabajar mucho hacia adentro, volver a reconciliarme con el movimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado muy capado de todos estos implementos por alto rendimiento. Venimos haciéndolo tradicional en alto rendimiento, especificidad, y como te salgas de ahí no puedes, porque como eres deportista de alto rendimiento, solo falta que te vean haciendo lo que te lesiones para tener la liada, ¿no? Entonces yo siempre he querido hacerlo y está como muy cohibido ahí de, venga, tal. Siempre le toca un poquito, pero nunca le he dedicado lo que le podía dedicar. Y en el momento que me retiro, pues se abre la caja de Pandora y empiezo a vivenciarlo y a expresarlo, increíble. Y sobre todo al final deportista, en mi caso te voy a contar mi experiencia, yo creo que también es bonito compartirlo, siempre está obligado al cronómetro. Terminamos enfermos de la cabeza del cronómetro, del tiempo, de bajar una centésima, bajar una décima, y vivimos obsesionados al final deportista, ¿no? Yo vengo del atletismo y ¿qué ocurre aquí? Pues que desaparece el crono y simplemente es sentir el movimiento, es sentir tus músculos, sentir tu cuerpo, es liberador, no hay prisa, no hay que hacer el gesto a la máxima expresión de la velocidad, es ir jugando con el movimiento, jugar con ella. O sea, tú no llevas el mando, por ejemplo, cuando trabajas con pesos pesados, sino que es ella la que manda, ¿no? Entonces te tienes que rendir ante ella. Muchas veces cuando piensas que en la vida tenemos que apretar mucho más, te das cuenta que no. O sea, cuando llevas una clava o una maza por detrás de la cabeza, que piensas hay que apretar más el grip, hay que apretar más el brazo, el dorsal, no, es todo lo contrario, no hay, déjala que ella mande, relájate, que ella pendulee bien detrás, ¿no? O sea, para mí me enseña y me ha enseñado mucho. Y entonces, claro, cuando a mí me aporta tanto algo, digo, ¿cómo puedo yo devolver esto al mundo, a la sociedad o intentar inspirar a más personas? Y aquí es donde entra decir, bueno, pues yo tengo acceso a laboratorios ahí en la universidad que valen una auténtica pasta, tengo la fortuna de poderlos disfrutar y utilizar, y dije, venga, pues vamos a meternos en la parte biomecánica. Al final, que un fisiólogo o alguien que se dedica a la fisiología se mete en biomecánica, esto en mi campo es como este tío está loco. Pero bueno, es que a mí es lo que me encanta. Y creo que es muy bueno que haya ese cruce de disciplinas, ¿no? A pesar de que a veces la academia parece que te fuerza la sobreespecialización, ¿no? Que no te salgas de tu pequeña parcela de conocimiento, pero creo que hay que cuestionar esas ideas prefijadas. ¿Quién lo marca? Pues al final lo marca o la sociedad o un estatus que dice, pero
esto está para romperlo, ¿no? Pero bueno, pues aprender y equivocarme y avanzar. Y entonces, pues después de investigar durante muchísimos años de fisiología, dije, me voy a meter en la biomecánica, voy a empezar con plataformas de fuerza, voy a empezar con análisis tridimensional con cámaras, con electromiografía, etcétera. Y entonces, pues dije, qué más motivación que hacerlo en primer lugar con las CLAPS y responder la pregunta de qué estímulo está dando esto en el cuerpo, porque si tú lo sientes, pero al final yo quiero algo universal, algo objetivo, ¿no? Y para transferirlo a la sociedad. Y entonces acceder a través de estas máquinas, ¿no? Yo lo que digo, que cuando me preguntan, Jorge, ¿eres investigador? Te digo, mira, yo me considero un mero servidor de la verdad. Me puede sonar muy, muy así, pero es que es verdad. Yo me considero un servidor de la verdad. Yo intento, o yo lo que hago es acceder con estas máquinas a la verdad que está aquí delante nuestra, a nuestros ojos, pero estamos muy limitados por nuestros sentidos, y estas máquinas del laboratorio lo que hacen es que tienen una sensibilidad mucho más alta para acceder a esa verdad. ¿No? Incluso ven cosas que nosotros nos vemos, sienten cosas que nosotros no somos capaces de sentir, ¿no? Miden cosas que no seríamos capaces de medir porque nuestra capacidad espaciotemporal es muy limitada, y luego encima tienen una sensibilidad tan alta y son muy reproducibles, ¿no? Esto quiere decir que en cualquier momento que lo midas va a medir siempre lo mismo, en cualquier lugar que lo midas debería medir lo mismo, y entonces dan una objetividad que yo lo único que hago como investigador es diseño un buen experimento, reduciendo el error al máximo que puedo introducir yo, que puedo introducir la máquina, recojo los datos, analizo los datos, los interpreto de la manera más objetiva posible, los empaqueto en un formato científico y los llevo de vuelta a la sociedad. Oye, chicos, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, y ahora vosotros comeros el melón o el caramelito. Y luego aquí entra pues la labor tan bonita que haces, que yo estoy empezando a hacer también de divulgar, que es, se hace muy buena ciencia, considero que se hace muy buena ciencia, pero hay un punto, hay un puente roto ahí, que es la transferencia de esa información, ¿no? Porque nosotros escribimos para científicos. Cuando tú escribes un paper, escribes para un científico, no escribes para la sociedad. Entonces, esa parte de transferencia, que sí que se está poniendo ahora mucho más el foco y que doy gracias a ello, pues es donde estoy poniendo un poquito más el foco, porque sí que es verdad que considero que no todo el mundo está preparado para poder interpretar bien los datos y transferirlos. De hecho, a mí uno de los puntos de inflexión que me hizo crear Doctor Deporte, en este caso en redes sociales, y que es a través de donde divulgo yo, fue justamente ver a gente que está compartiendo mis investigaciones y mis publicaciones y era como, no digas eso. Malinterpretando todo. Sí, ¿no? Y bueno, pues los datos, venga, vamos a por ello. Lo primero, las CLAPS. Las CLAPS, que no lo conozca, pues al final es un implemento que es como una espada. Esto viene de hace miles de años, de cómo entrenaban en la antigüedad pues para la guerra. Es una espada pesada que lo que quería hacer es, si yo en primera línea de batalla tengo que pegar 1000 espadazos para no morirme, pues tengo que hacer un entrenamiento para adaptarme y ser capaz de pegar el espadazo 1000 igual de fuerte que el primero. Entonces, esto viene de la guerra. Actualmente se sigue trabajando en Irán a través de unos utensilios que se llaman los mudguards, que son de madera, bastante grandes, no sé si probablemente los hayáis visto por redes sociales. Luego esta corriente evoluciona también a las gadas en la India, que es la que parece como un caramelo, como un chupachus gigante, ¿vale? Que es un palo de bambú, normalmente le ponen un boloncio de hormigón, y entonces ahí cambia un poquito más porque el centro de masa ya no está tan homogenizado en todo el implemento, sino que está en la parte más extrema, entonces los momentos inerciales son más bestias. Luego esto evoluciona también en la kettlebell, más hacia los países soviéticos, ¿no? Empieza a haber como un desarrollo de entrenamiento ahí con diferentes implementos, y luego todo esto converge en la actualidad con diferentes técnicas de entrenamiento y implementos. Kettlebell, mazas y claps. Las claps al final lo crea un tipo en Estados Unidos que se llama Scott Sonnen, ¿bien? Que es un tipo que es entre ruso y americano, y entonces dice, pues estos implementos que son de madera los voy a hacer de acero. Y entonces lo crea él y genera un movimiento también funcional, y es donde empieza a tener otra vez el equilibrio del trabajo funcional, porque en Estados Unidos luchó mucho la parte del fitness con la parte funcional y arrasó la parte del fitness, y entonces silenció toda la parte funcional durante muchísimos años, ¿no? Con el culturismo, el culto al gimnasio, que también es lo que hemos absorbido en Europa. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años, a partir del 2014-2015, sí que es verdad que el trabajo funcional empieza a ganar otra vez protagonismo, ¿no? Y estamos ahora mismo en un momento en el que la ciencia nos lo dice claramente, que capacidad respiratoria, fuerza, funcionalidad, ¿no? La parte social son como componentes que nos dan esa parte holística de la vida, ¿no? Y entonces aquí la funcionalidad empieza a ganar protagonismo, y es donde entran estos implementos, ¿no? La cuerda para hacer movimientos infinitos, ¿no? En la parte del rope, el rope flow, la parte de las mazas del maceo, esa sensación tan bonita que se siente, la parte de las claps y la parte de las kettlebells. Son como los 4 implementos funcionales que ahora están ganando mucho protagonismo.
nosotros empezamos a trabajar con las claps, con este implemento que es como la espada. Y la pregunta que primero me hago es, pues bueno, ¿qué tengo aquí en el laboratorio para poder medir? Tengo electromiografía, tengo plataformas de fuerzas para medir centro de masas en el pie y tengo cámaras para análisis tridimensional. Digo, venga, vamos a juntar las tres y a ver qué sale. Entonces yo me medí a mí mismo con las tres. Pero es un jaleo porque necesito un ingeniero informático que escriba código, sobre todo para las cámaras. Imposible. O sea, yo con mi tiempo, mi jornada completa, mis 130 alumnos en la universidad, mis 4 proyectos de investigación, imposible. Entonces dije, venga, vamos a lanzar electromiografía de superficie, que quien no lo conozca son unos dispositivos que colocas en los músculos y entonces te registran la electricidad que recibe ese músculo cuando lo activas. Entonces, normalmente cuanto mayor activación tiene un músculo, más implicación tiene en el gesto, ¿no? De aquí es de donde viene, de cuando tu entrenador te dice, no haces ejercicio porque activa más el cuádriceps, o haces ejercicio porque activa más el resto del abdomen, o haces ejercicio porque activa más el dorsal. Viene de este tipo de máquinas. Se ponen los dispositivos, lo pones en diferentes grupos musculares, haces el ejercicio y entonces ves el porcentaje de activación que tiene. ¿Bien? Entonces lo que hicimos fue ponerlo en el core. La primera pregunta es cómo activa el core las steel claps en diferentes ejercicios y con diferentes masas. Y entonces lo que hemos visto es que activa bastante, sobre todo porque comparé con planchas tradicionales. Una plancha estática, que es un estímulo tradicional para el core, pero es un estímulo continuo. Cuando nosotros vemos el registro de las claps, son picos. Tienes una activación basal y de repente, ¡pum!, un pico, ¡pum! Eso es, la metodología de investigación es novedosa, nunca se ha hecho a nivel histórico. Y lo que hicimos fue diseñar, hacían 5 repeticiones por cada ejercicio, los llevábamos controlados con un tempo para que todos tuvieran la misma velocidad del gesto y que la fuerza que estuviera aplicando la clap, como es inercial, fuese la misma. Y, ¿qué más cositas? Era aleatorizar los ejercicios, los hacíamos en orden totalmente aleatorizado para que no hubiera implicación de aprendizaje o de fatiga en los ejercicios. Y aquí lo que vimos es que con las claps se activaba bastante la musculatura profunda, sobre todo estabilizadora del oblicuo interno. Analizamos recto, oblicuo externo y multifidos, o sea, para vertebrales. Y aquí lo que vimos es que tiene una activación del oblicuo interno bastante interesante. Puntos fuertes de las claps, para quien no lo conozca. Esto es interesante. Para empezar, trabajas el grip. El centro de masas está lejos de tu mano. O sea, no tienes el centro de masas pegado a tu puño, sino que lo tienes alejado. Lo cual quiere decir que eso es un hándicap interesante. Son movimientos inerciales. Eso quiere decir que tú empiezas a mover la clap y la fuerza va hacia afuera. Por lo tanto, la contracción muscular es un poco diferente lo que estás sintiendo también a nivel articular tu sistema. ¿Qué más cositas? Trabajas en 2 planos o puedes trabajar multiplanar. Normalmente los ejercicios tradicionales trabajan un plano, si te das cuenta. Tenemos 3 planos. Tenemos sagital, ¿bien? Que el sagital nos separa en lado derecho y lado izquierdo. Tenemos frontal, que nos separa en plano antero-posterior y posterior. Y tenemos transversal, que nos separa arriba y abajo. ¿Vale? Cuando hablamos de trabajo multiplanal es porque estás trabajando al menos en 2 planos. Esto quiere decir que a lo mejor estás moviendo una clap del lado derecho al lado izquierdo, pero tu tronco está rotando. Ahí tendríamos 2 planos. Entonces eso, lo que ocurre es que no estás aislando un músculo para entrenar como se hace en el gimnasio, sino todo lo contrario. Estás generando una calidad de movimiento y una coordinación y una sinfonía, por así decirlo, muscular de una calidad exquisita, porque se están contrayendo y relajando los músculos a una velocidad increíble y necesitan una coordinación brutal. Y luego además otro factor clave es que todo lo que sea armónico, todo lo que sea circular, tu cerebro lo ama. Y como lo ama, vas a ser capaz de entrar en unos estados de flow, que es una locura. Entonces, si te permites entrar ahí, si te pones música que te guste relajante y eres capaz de hacer flow con este tipo de implementos, entras en un estado precioso, interno. Y luego ya si cierras los ojos y sientes tu cuerpo, sientes el movimiento y demás, es mágico. De manera indirecta estás trabajando la fuerza, estás trabajando movilidad, estás trabajando respiración, porque cuando no respiras la clap te da una corrección o este tipo de trabajos te corrige bastante rápido. Estás trabajando también, por ejemplo, el core en 360. Normalmente el core en el ejercicio ya por transferencia a un deporte te lo trabajan con una plancha, con una goma, con una polea. Pero tú cuando estás haciendo el deporte haces una frenada, generas un pico, cambias de dirección, ¿vale? Pues con la clap o con este tipo de implementos que te velomazas, lo que estará registrando tu core es en todo el rango de movimiento completo fuerzas. Entonces es un estímulo muy interesante. Esto es lo que hemos visto a nivel de core. Sí que es verdad que percibes también la cintura escapular trabaja mucho en amplitud. Ahora mismo las posiciones en la calle, en la sociedad, son posiciones mucho más cerradas, ¿no? Rotación interna de hombros, un poquito la flexión del cuello y la cabeza hacia abajo, o sea, posiciones más cerradas. Pues este tipo de trabajos es todo lo contrario, te obligan a expandir la caja torácica, a inspirar profundamente para abrir espacio, ¿no? Y luego a cerrar también la parte del diafragma. O sea, me parece un trabajo muy interesante y que lo que vamos a ver en los próximos años, no tengo ninguna duda, 10, 15, 20 años va a tomar todo el protagonismo o mucho protagonismo en el entrenamiento. De hecho, voy a lanzar aquí la frase de que en 10 años todos los centros de entrenamiento funcional van a tener.
claps, mazas, cuerdas y kettlebells. Bueno, con las kettlebells ya ha ocurrido, ¿no? Yo me enamoré de ellas hace como 20 años y las primeras que tuve las compré en Estados Unidos, las tuve que encargar, tardaron en llegar semanas, carísimas. Todo el mundo me miraba raro cuando me veía entrenar con ellas en el parque y ahora están en casi todos los gimnasios, casi todo el mundo las conoce y seguramente pues algo parecido pasará con estos otros equipamientos, ¿no? Yo confío. Bueno, cambiamos de tercio otra vez. Quiero que hablemos también un poco de la creatina, que la conoces muy bien, quizás el suplemento más estudiado, más consumido. Y primero, como experto en fisiología, cuéntanos un poco cómo funciona y quizás algún aspecto que no sea tan conocido sobre este suplemento. Vale, a ver, la creatina, como bien has dicho, me lanza a decir que es el suplemento más investigado y más seguro que conocemos ahora mismo. Sí que es verdad que ha traído muy mala fama o tiene lo típico, ¿no? A nivel social, como una connotación negativa en cierto aspecto por un polvo blanco, ¿no? Que parece, bueno, típico polvo blanco ya malo, ¿no? Pues en este caso se ha relacionado como si fuese un agente anabólico, como un agente esteroideo que daña el hígado, daña el riñón, pero todo eso es falso. ¿Vale? O sea, lo que hemos visto en ciencia que no tiene nada que ver con ello, sino que su función principal, tenemos que entender que nuestro cuerpo, por así decirlo, tiene como 3 motores a nivel energético. Nosotros podemos sacar, igual que hay coches que son híbridos que tienen motor eléctrico y motor gasolina, nuestro cuerpo es aún mejor porque tiene 3. ¿Vale? Y entonces lo que determina cuál de estos motores está funcionando de manera más protagonista es la intensidad de energía que tiene que aportar en unidad de tiempo. ¿Bien? De tal manera que el motor más potente en energía en unidad de tiempo se llama el ATP y la fosfocreatina, que son los fosfágenos. ¿Vale? Aquí es donde entra justo la creatina. Entonces, si yo tengo más gasolina, pues voy a ser capaz de aportar más energía. Principal factor que nos vamos a encontrar y del que va a derivar todo lo que vamos a encontrar de la creatina. El segundo motor al final es sacar energía de la glucosa fuera de la mitocondria. Esto es como muy arcaico. Al final nuestras células más antiguas sacaban la energía justamente de la glucosa fuera de la mitocondria. Lo que ocurre es lo que estamos viendo, que hay que pagar una deuda ahí. No es energía limpia. Lo que está pasando ahí es que cuando yo saco energía de esa glucosa en el citoplasma, pues de manera indirecta al final de toda esta reacción me genera este hidrogenión, me genera una acumulación de fósforos inorgánicos. O sea, lo que ocurre es que la célula pierde el equilibrio si yo sigo sacando energía por ese hidrato de carbono fuera de la mitocondria. Y luego el tercer sistema sería a través de las mitocondrias. Bien, esto lo vais a encontrar con diferentes nombres raros en todos los lados y es muy lioso porque no había unificación, que para mí es un problema. Entonces lo que tienes que entender es qué ocurre y de dónde viene. Porque luego el nombre, pues bueno, que si fosfodilación oxidativa, que si aeróbico, que si anaeróbico, que si láctico, que si oxidativo, que si tal. Tienes que entender que está el ATP y la fosfocreatina con los fosfágenos, tienes la glucosa fuera de la mitocondria en el citoplasma, que es como dentro de la célula, pero en la sopa celular que yo llamo, y luego la mitocondria. La mitocondria es la que es la central energética, podemos decir, ecológica, porque es la que no genera residuo, ¿no? Es como esa central energética de donde de verdad queremos sacar energía porque soy capaz de sacar energía de manera continua, no tanta potencia como de un fosfágeno o del ATP, y lo que ocurre es que no me genera residuo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La creatina, el sistema sobre el que actúa es sobre el del ATP y la fosfocreatina. Y esta creatina se acumula en el músculo y en las células en formato de fosfato de creatina, o sea, lleva un grupo de fósforo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el ATP, que es nuestra moneda energética que utilizan las células, una de ellas hay varias, pero es la principal, el cuerpo no utiliza la glucosa como tal o la grasa como tal, sino que lo hace trocitos más pequeños hasta que llega a ese ATP. Y este ATP lo que hace al final el cuerpo es lo rompe y ese enlace genera energía. Y esa energía es la que utiliza para todas las funciones, para reciclarse en la propia célula, para generar energía para el movimiento, para generar los procesos, etc. Y aquí es donde entra la fosfocreatina porque cede el grupo de fósforo a este ATP que se ha convertido en ADP, ¿no? Pasa de ser 3 grupos a ser 2 grupos y se resintetiza otra vez en formato ATP. En resumen, la fosfocreatina resintetiza ATP y hace que ese ciclo de intensidad de sacar energía tan rápidamente puedas mantenerlo más tiempo. Esta es la función principal. ¿Qué ocurre? Que luego tiene también otras funciones. Este fosfato de creatina, ¿no? Esta creatina que nosotros encontramos dentro del músculo va normalmente ligada con agua. Entonces, de manera indirecta, esta creatina también lo que nos hace es que nos hidrata la célula muscular si lleva agua, porque uno de los problemas es que estás tomando creatina pero no te estás hidratando bien. Entonces, ese por ahí. Luego, como está funcionando, este factor también funciona dentro de la parte energética. O sea, si yo soy capaz de sacar más energía por esta ruta, pues ahora vamos a ver cuáles son los puntos en los que se podría haber potenciado. En ciencia hemos visto, durante muchos años siempre se ha investigado en alto rendimiento, pero ahora mismo la creatina está pasando a un ámbito de salud de manera notable y con bastante notoriedad. Porque lo que se ha visto es que en personas de avanzada edad,
en privación del sueño, en fatiga mental, los resultados son esclarecedores porque reducen estos parámetros desde el efecto que estamos viendo. O sea, tus células, no solo la muscular, sino, por ejemplo, las células nerviosas, también utilizan la creatina para sacar energía. Entonces, si tengo más energía para hacer esos cálculos, para gastar esa memoria RAM, pues lo que estamos viendo es que son capaces de generar una reducción más suavizada de la fatiga cognitiva. Por ejemplo, si duermes menos y tomas creatina, pues lo que está ocurriendo es que eres capaz de rendir más a nivel cognitivo, ¿no? Esa niebla que tú hablas, Marcos, muchas veces, esa niebla mental, ¿no? Pues la creatina podría mitigarla un poquito. Luego, en personas de avanzada edad, también mejoraría la parte cognitiva porque tienes más energía en ese aspecto. También se han visto más efectos. Estuve leyendo hace poquito, porque claro, como me dijiste, Jorge, vamos a hablar de creatina, que voy a ver papers nuevos que hayan salido, y llegó a mí uno súper interesante que, no sé si conoces las células dendríticas, pues estas células dendríticas son como los perritos que tienen los linfocitos T, ¿no? Y estas células dendríticas, uno de los principales sustratos energéticos que utilizan son estos. Entonces, se han visto en cultivos celulares como cuando suplementan con creatina estas células se convierten en células más fuertes y entonces son capaces de identificar mejor los patógenos, y en este caso el cáncer. Esto se ha visto solamente en estudios de cultivos y con ratones. Entonces, también es bastante interesante, ¿no? Luego se ha visto que no daña el riñón, se ha visto que no daña el hígado en personas sanas, ¿vale? Porque si tienes patología, pues obviamente hay que tener más precaución. Se han visto estudios longitudinales, 5 o 10 años, también que no hay ningún tipo de riesgo. Otras de las líneas que tenemos de investigación en la universidad con personas veganas, con dietas basadas en plantas, hicimos una investigación justo... Es que la creatina, perdona que te corte, aunque estás solo en productos animales, a nivel de alimentación, el suplemento se sintetiza en laboratorio, por lo que lo pueden consumir personas veganas y se ha visto que al tener menos reservas, pues puede funcionar incluso mejor en ellas, ¿no? Que ahora nos cuentas tus resultados. Justamente, para que nosotros hagamos idea, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Esa creatina al final son 3 aminoácidos y podemos ingerirla a través de los animales que nosotros nos comemos porque lo tienen en su musculatura, ¿no? Carnes y pescados, o lo podemos sintetizar de manera biológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros lo sintetizamos de manera biológica somos capaces de sintetizar muy poquito en comparación con lo que podemos absorber de manera exógena, generando una limitación, ¿no? O sea, yo a través de la dieta no soy capaz, esto se hizo una investigación muy buena o varias, en las que vieron si era capaz de saturar mis reservas de fosfocreatina a través de la dieta y se vio que no. Por lo tanto, ahí es donde entra toda la corriente de vamos a suplementar, ¿no? Esto es lo que se ve con diferentes suplementos. Yo soy capaz de saturar mis reservas de ciertos suplementos en mi cuerpo que funcionan de manera crónica, sí o no. Si es sí, pues con la dieta lo tienes abastecido. Si es no, se podría suplementar. Entonces aquí es donde entra la creatina. Que vemos que hay ciertas poblaciones que toman poca creatina o son capaces de sintetizar poca. Un ejemplo de ellos es una de las hipótesis que nos hicimos en este proyecto, es el proyecto OmniVeg, que seguro que lo habéis escuchado por redes sociales. Este proyecto lo lanzamos Miguel López y yo, que Miguel es NutreConciencia en redes sociales, y nos juntamos ahí, él desde la parte más basadas en plantas y yo desde la parte de ejercicio, que dijimos, venga, vamos a fusionarnos y vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algún crossover, que no había nada de investigación en plantas, en dietas basadas en plantas de crossover y buenos diseños, sino que al final en nutrición es más complicado aislar los efectos y dijimos, venga, vamos a complicarnos la vida y vamos a aportar aquí al mundo algo que sea más estructurado y además desde las dos corrientes, que no haya sesgos, porque muchas veces en nutrición te encuentras los sesgos. Entonces aquí tienes a Miguel, que es vegano vegetariano, y yo que como chuletones como si no hubiera un mañana. Pues bueno, en esta investigación salen ya 4 o 5 papers ya publicados. Uno de ellos fue suplementar a personas con dietas veganas con creatina, con monohidrato de creatina. Hicimos 2 grupos aleatorizados, uno llevó un placebo, otro grupo no llevó el placebo, llevó el monohidrato de creatina, era un triple ciego. Esto quiere decir que ni el investigador ni el sujeto en este caso sabe lo que lleva y luego la base de datos se analiza también sin saber lo que es cada cosa. Vale, esto es un triple ciego. De tal manera que es como lo más estructural, lo más potente. Y aquí medimos variables de rendimiento deportivo, vimos también daño renal, parámetros también de creatina en sangre, creatina y creatinina, y lo que vimos es, pues curiosamente, que la gente, los veganos tenían como una sensibilidad extra a la creatina. Como no están acostumbrados a tomarlo, en el momento que se lo das, el cuerpo ya sabemos que no sabe modas. O sea, yo siento aquí decirlo, pero no hemos nacido para ser felices. Hemos nacido para sobrevivir. Entonces, partiendo de esto, cuanto antes lo entendamos, mejor. Entendemos muchas cosas de nuestra biología, de nuestra mente, de lo que piensa la vocecita esa que hay ahí, que no somos nosotros, sino que es nuestras células reptilianas, ¿no? Entonces, dicho esto, el cuerpo se va a adaptar a lo que haya. Si esa creatina estamos en una deficiencia, le das creatina, el cuerpo lo va a absorber a lo bestia. Y entonces es lo que hemos visto, que esa gente con dietas veganas responde muy bien al monohidrato de creatina, expresándolo luego en las magnitudes en las que esta ruta energética es prioritaria, en saltos
saltos repetidos en dinamometría, en velocidad no mejorado en velocidad. Entonces se ve una mejoría, pero ¿cuál es la magnitud del efecto? ¿Cuánto mejora más o menos? Vale, sí, lo que estamos viendo en ciencia más o menos es un efecto entre un 5 y un 15%. Hay que ver también el perfil. No es lo mismo un perfil que hace poco deporte a un perfil súper entrenado, a un perfil que no ha hecho fuerza. En el momento que hace fuerza, el cuerpo responde de manera brutal. Entonces, más o menos vemos un efecto entre eso, entre un 5 y un 15%. Es una barbaridad. Es mucho. A ver, como todo, habría que matizar que en la práctica funciona más en personas menos entrenadas, ¿no? En personas más avanzadas la mejora va a ser menor sin duda, pero sigue estando muy bien considerando además que es súper segura. Sí, ahora mismo la verdad que de todos los suplementos que hay es espectacular. Se está trabajando también mucho en la parte oncológica, ¿no? Porque también sabemos que dentro de la parte de oncología la masa muscular es uno de los mejores predictores de supervivencia. Y la fuerza. Entonces, como esa se relaciona con la fuerza de manera totalmente directa, es bastante esclarecedor en todas esas patologías. Lo vemos también en la parte de sarcopenia, ¿no? En la avanza de edad. Que si yo soy capaz de mantener mi masa muscular, mis niveles de fuerza, mucho mejor. Lo estamos viendo también en la parte de menopausia. O también hay investigaciones en las que vemos cómo esa densidad mineral ósea somos capaces incluso de mantenerla. No porque actúe sobre el propio hueso, que es la conclusión, sino porque de manera indirecta el músculo ya no se trata el músculo como un sistema para sostener los huesos, no. El músculo es un sistema endocrino. O sea, nosotros cuando movemos el cuerpo, el músculo segrega un montón de sustancias que se llaman citoquinas, que son mensajeros que en cada célula de tu cuerpo manda una orden diferente. Y ya no solo eso, sino que cuanto mejor músculo tenga, más vía nutrida todo el sistema, más sangre va a llegar con nutrientes. Entonces lo que vemos en la parte del hueso, que tiene una irrigación de aquella manera, cuanto mejor, más calidad tenga alrededor y más facilitación tiene de sustratos de nutrientes, mucho mejor. Entonces al final esas personas con menopausia se nutren de una mejor calidad muscular y de manera indirecta un mejor sistema óseo, ¿no? Incluso, aunque todavía hay que ser cautos, pero se están viendo beneficios en mujeres embarazadas. Sí, el embarazo sí que es un reto fisiológico espectacular. Cuando se analiza y se estudia a nivel fisiológico, sí, muchísimo más. O sea, el gasto energético, lo que es la vida, la modificación a nivel celular que hacen y demás. Luego, para cerrar ya la creatina, si quieres, a mí que me gusta mucho el rendimiento, la salud y el rendimiento, dentro del rendimiento también se ha visto que sirve para reponer mejor la parte de glucógeno después. O sea, que es muy interesante esa creatina, ¿no? Cómo yo la ingiero y cómo, si va acompañada de hidrato de carbono, cómo repongo, ¿no? Esa reserva de glucógeno también a partir de esa parte de hidratación de ese músculo mejor. Entonces, dentro de la parte de los recovery, de recuperación deportiva, a nivel de suplementación deportiva, yo recomendaría la parte de introducirla. Muy bien, pues ya por ir cerrando, quería hablar del propósito, algo difícil de medir, pero que sin duda juega un papel importante en nuestras vidas, y muchos atletas de élites pues sufren al terminar su carrera profesional porque la competición y la mejora de sus marcas y todo esto pues era su principal fuente de propósito, ¿no? Y cuando eso termina, pues no es fácil reorientarse. Y en tu caso, tu última etapa como atleta fue muy especial, hiciste de guía de deportistas con discapacidad visual hasta los Juegos de Tokio 2021, tengo aquí apuntado, y ya que no podías seguir mejorando tus marcas, pues ayudaste a otros a mejorar las suyas y sobre todo a vivir nuevas experiencias, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esto y qué lecciones te deja. La verdad que me emociona cada vez que recuerdo aquellos años, porque sí que está muy bien hacer deporte individual, te aporta mucho, me ha aportado quién soy yo mismo, me ha enseñado a competir, me ha enseñado a trabajar con mis compañeros a nivel laboral desde un buen punto, ¿no? De que cada uno somos diferentes, aportamos diferentes cosas. También me ha enseñado de que la vida no está en deuda contigo, sino que tú estás en deuda con la vida. Aquí hemos venido a dejar esto mejor y a servir porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si alguien piensa que la vida le va a dar cosas, está muy equivocado. Aquí cada uno tiene que ir a buscar el fruto que quiera. Si quieres un amargo, pues levanta la mano y coge el de abajo, pero si quieres el dulce, va a costar cogerlo. Y después de recorrer mi camino a nivel individual, en el que, pues bueno, entrena como un deportista élite, entrené en el centro de alto rendimiento durante muchos años. Sí que es verdad que lo he compaginado con la tesis doctoral, con mis estudios siempre, lo que me ha llevado a estar cansado siempre. y hacerme siempre la pregunta de, joder, ¿qué habría sido de ti? ¿Cuánto podrías haber rendido si te hubieras dedicado solo a entrenar? Pero bueno, no me arrepiento ni mucho menos, he podido disfrutar de grandes competiciones y justamente cuando estaba haciendo la tesis doctoral se cruzó en mi vida un chico con discapacidad visual que no tenía guía. Para quien no lo conozca, se corre atado por una cuerda, entonces si no tienes un guía, una persona con discapacidad visual no puede entrenar ni correr, y dije, joder, pues venga, vamos a echarle una mano. Yo ahora mismo mi rendimiento está estancado y en cambio aquí puedo hacer una labor que considero que es bonita el aportar a otras personas y le echo una mano. Y la verdad que empezamos a entrenar, empezó a ir todo genial y una cosa llevó a la otra y terminamos corriendo unos juegos. O sea, es brutal porque
Eso es unos Juegos Paralímpicos, que para quien no lo conozca, después de los Juegos Olímpicos, pues hay unos Juegos Paralímpicos del mismo índole, con personas con discapacidad en la misma villa, en el mismo estadio, el mismo sueño, y difícil y muy complicado en otros aspectos, sobre todo más psicológico, más de acompañamiento, también físico, porque al final a nivel biomecánico el guía tiene que cambiar toda su carrera. Yo nunca me había lesionado y en esos 5 años que estuve con él me rompí un isquio, un cuádriceps y un gemelo. O sea, porque cambias tu biomecánica. Luego a nivel psicológico es complicado también acompañar tantas horas a este tipo de perfiles de deportistas, pero luego es muy nutritivo. El aprendizaje que me llevo aquí, que me gustaría trasladar, es que cuando te rindes ante la vida, cuando lo das todo desinteresadamente, pero realmente no es de decir, venga, lo doy desinteresadamente y luego detrás tienes un para qué egoísta, ¿no? De quiero hacer esto, quiero vivir esto, otro, ¿no? Cuando directamente te rindes y lo das, la vida te lo devuelve multiplicado por 1.000.000. Y es lo que a mí me ocurrió en esta situación de yo ni siquiera era consciente de, pues sí, puedes ir a grandes competiciones, puedes cumplir un sueño, pero nunca era voy a hacer esto por esto, sino venga, vamos a vivir el momento, vamos a disfrutarlo, vamos a vivir experiencias únicas, vamos a compartir el camino. Yo sentía que le aportaba muchísimo, mucha tranquilidad, mucha parte más madura en ese sentido del camino recorrido ya como deportista y demás. O sea, que no le guiaba solo en la carrera física, sino también en su carrera profesional, entre comillas. Sí, no entiendo la parte de guía si no es así, si es una implicación total porque el proyecto fue bonito y llegamos donde llegamos, yo creo que por cómo trabajamos entre el entrenador, la familia, él y yo. Pues trabajamos todos a una y fue precioso hasta, pues bueno, que llegó un momento que ya los caminos se separaron y ahí se terminaron. Y te mandaría eso, que cuando te rindes ante la vida y lo das desinteresadamente, prepárate porque lo que te va a dar va a ser muy bonito y a mí me llenó. Y luego de manera indirecta, pues eso, sigues creciendo, luego lo transfieres a la parte de cómo trabajas también en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Cómo lo enfocas, porque como yo digo, siempre puedes llegar al mismo punto saliendo lo que haces desde un sitio bueno o desde un sitio malo, pero cambia totalmente el resultado, aunque consigas lo mismo, cambia totalmente el resultado, incluso el impacto en las personas. Sin duda, y una gran lección de vida. Bueno, pues ya para terminar, Jorge, última pregunta, ponte de nuevo el gorro de investigador, y si tuvieras todos los recursos y todo el tiempo del mundo, sin ningún límite, ¿qué estudio te gustaría hacer, te encantaría hacer y por qué? Pues a mí me encantaría que fuésemos capaces de tener la tecnología para medir justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? De verdad lo que es la salud integral. O sea, no solamente de hacer un zoom gigante a nivel celular, a nivel fisiológico, sino entrar en la persona de verdad y ser capaces de medir la salud sistémica de una persona. No sé si con máquinas, debería ser una máquina o con algo, pero de verdad, como yo la entiendo, ¿no? Lo que hemos estado hablando, uno de los fuertes que tienen los deportes híbridos es esa parte de fuerza, esa parte de capacidad cardiorrespiratoria, esa parte de funcionalidad y esa parte social, ¿no? Son también otros los puntos fuertes que ha encontrado y por el que tiene tanta adherencia, porque abarcas a 4 puntos que la ciencia es rotundamente concluyente con que eso es salud, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría, yo si me lanzas esa pregunta, te diría poder medir de manera sistémica la salud de las personas en torno a factores invisibles ahora mismo al ojo de la ciencia, ¿no? O a la capacidad de medición, de medir, por ejemplo, de manera longitudinal a diferentes poblaciones en cuanto a todos estos aspectos, ¿no? Hábitos que tienen, entrenamiento, cómo descansa, nivel de estrés, alimentación, o sea, lo que para mí es de realmente todo, ¿no? Porque otro de los puntos que creo que es favorable a mí en mi camino es la parte de la persona. O sea, yo lo veo todo centrado en la persona. Porque para mí no tiene ningún sentido si la persona no está en el centro. Porque si tú te das cuenta, al final, si investigas, imagínate la creatina, investigas las CLAPS, investigas tal, pero ¿para qué? Claro, es que la ciencia casi por definición es reduccionista, ¿no? Intenta responder a preguntas concretas, de variables concretas, igualando todas las demás o todo el resto de factores, pero la realidad es siempre más compleja y hay que intentar integrarlo todo. Integrarlo, claro, porque dices, la creatina, ¿tiene sentido cuándo? Pues cuando ayuda a una persona, ¿no? ¿Tiene sentido cuándo? Cuando le acerca un objetivo a una persona. Las CLAPS, pues sí que active más el core, active tal, pues está muy bien. Pero ¿cuándo tiene sentido esto? Pues cuando ese implemento lo entrena una persona en un box rodeado de más personas o a lo mejor en un campamento un fin de semana con una vivencia, una experiencia increíble y entonces ahí tiene más sentido, ¿no? Entonces para mí pues ese punto de la persona es lo que me hace también pivotar mucho las investigaciones para cuando yo diseño una investigación la diseño con la vista siempre puesta en hacia dónde va, ¿no? O sea, esto no se va a quedar en el laboratorio ni mucho menos, me niego, sino el contexto de esto, cómo luego yo lo puedo extrapolar, ¿no? A llevarlo para allá. Entonces yo ese punto le diría como el punto clave, manera sistémica, nuestro entrenamiento, nuestro querido entrenamiento, nuestros hábitos saludables y que realmente sea impactante, ¿no? en la población. Que luego pues hay tanto trabajo por hacer, creo que estamos haciendo
que se están haciendo las cosas muy bien. O sea, yo considero que se están haciendo las cosas muy bien. La resistencia de la sociedad por los lobbies que hay y por todo el contexto social que vivimos y el marketing que hay nos lo pone muy difícil, pero creo que cada vez más gente está despierta, cada vez más gente es más consciente de lo importante que es cuidar tu cuerpo, ¿no? Tu brújula en esta vida, de lo importante que es cuidar tus pensamientos, tu descanso, tu estrés. Creo que se está evolucionando muchísimo. Yo me acuerdo es que no te sabría decir los años. Yo salía a correr con mallas, un niño con mallas por la calle, y a mí en Madrid me miraban raro. Me imagino. Me miraban raro, que yo toda la vida en atletismo, pues yo estaba acostumbrado a entrenar con mallas. Y yo salía a correr y me miraban raro. Claro, eso ahora mismo es impensable y de hecho me gusta que el estatus de entrenar se vea como algo bueno. O sea, lo estamos cambiando, ¿no? Y entonces es como, wow, entre todos lo estamos cambiando. Y aquí darte las gracias, Marcos, una vez más, porque el trabajo que llevas haciendo tantos años, picando ahí piedra con gotita a gotita, es de admirar y de reconocer, y yo te lo voy a hacer aquí en persona. Yo soy uno de tus fieles feligreses que te llevan siguiendo muchísimos años, y lo que te he dicho al comenzar de que me parece un auténtico sueño estar aquí hoy, que me hayas invitado al podcast y darme voz. Pues muchas gracias, pero al final yo hago lo que hago gracias a vosotros, ¿no? Yo al final divulgo basado en ciencia, en estudios, pero no hago esos estudios. O sea, esos estudios los hacéis investigadores o grupos de investigación como el tuyo, y lo que yo intento hacer es traducir esas investigaciones en consejos prácticos concretos para la población general. Y lo haces muy bien, Marcos. Lo haces muy bien. Y luego también la parte de reflexión, que me encanta. Hace no mucho has subido 2 posts que me han impactado mucho y me han inspirado mucho. Uno de ellos fue el de la suerte, sí. Que lo he compartido con personas cercanas, ¿no? El de ¿qué es la suerte?, ¿no? Que esa suerte era el hacer y el compartir. Lo compartías desde ese punto, ¿no? De un rectángulo en el que un lado tengo la suerte, en el otro lado tengo el compartir, y en cómo yo, eso es, y yo cómo puedo exponerme más a la suerte, ¿no? Desde tú puedes hacer un trabajo maravilloso, pero no compartirlo, y no te llega la suerte, ¿no? De hecho, por eso estás aquí, ¿no? O sea, no solo por lo que haces o investigas, sino porque al compartirlo, pues llegué a ti y ahora estamos hablando. Justamente, por eso quería también traerlo ya aquí, porque me chocó y dije, wow, es que es verdad. O sea, y también desde aquí, pues lanzarlo a la gente, que no tenga miedo a compartir, que es precioso. Lo que a mí se me sirvió, por si le sirve a alguien más a inspirarle, es que alguien que esté por encima tuyo en conocimiento, en el camino, que vaya avanzado por encima tuyo, jamás te va a criticar, sino que te va a tender siempre una mano, y si te hace una crítica siempre va a ser constructiva, y que si alguien siempre está el miedo, ¿no?, te van a criticar y demás, si alguien te critica, automáticamente no está en el mismo punto en el que estás tú, y no hay que prestar ahí el foco en ese sentido. Entonces a mí la verdad que ese me ha inspirado, y el último también que me inspiró mucho fue el de la casa. El de la casa y el de cuando te levantas por la mañana, que se lo subiste hace muy poquito. Y es que son obviedades, pero que impactas e inspiras mucho a la gente. Entonces, para mí es de reconocer, porque es una obviedad decir, si sales de casa con ganas de salir de casa a tu trabajo y luego encima tienes ganas de volver a tu casa. Sí, la cita no era mía, pero decía básicamente que éxito es tener ganas de ir a trabajar y después tener ganas de regresar a tu hogar, ¿no? O sea, ese equilibrio y disfrutar del ámbito profesional, pero también del personal, y creo que tú eres un gran ejemplo. Y lo dejamos aquí, Jorge. Gracias de verdad por tu tiempo, por pasarte por aquí sabiendo que tienes justo ahora una boda. Valoro mucho de verdad el trabajo que haces y espero verte por aquí de nuevo. Es mutuo, Marcos. Cuando quieras, solo me llamas y yo subo. Y lo mismo, cuando quieras venir al laboratorio a jugar, estás más que invitado. Y lo dicho, un auténtico placer. Y desde aquí un abrazo gigante para todo el mundo que nos está escuchando, y el que haya llegado hasta aquí, un abrazo doble. Genial, nos vemos pronto, Jorge. Antes de que te vayas, una novedad. Si quieres leer gratis el resumen de este episodio y de otros anteriores, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/notas y ahí podrás acceder a ellas de manera inmediata. Muchas gracias.